¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Se va a hacer desear Nicky Batalle porque no va a estar por unas semanas, va a andar... No viene Raúl. No viene Raúl, podríamos llamarlo. Así que Jorge Valmeli, mano a mano hemos quedado. ¿Cómo andas? ¡Hola, sapo! ¿Qué? No. Sí, dos pelados en apuros. Sí. ¿Ya se puede comentar algo de Nico? No. No. Buen viaje. Bon voyage. Buen viaje. Sí. Bon voyage. Sí. Es hasta ahí donde puedo llegar. Bon voyage, bon voyage. Viaje. Y vuelve en breve, Bien. Una licencia. Nico se merece un viajecito, una licencita, disfrutar un poco y volver. ¿Por qué no? No, ¿por qué no? Sí, porque sí. Una persona que trabaja denodadamente. Pidió licencia, se la dimos como corresponde. Sí. ¿no? Sin goce de sueldo. Sin goce de sueldo, obviamente. Mirá quién apareció. ¿Cómo andas, Tanito? Elta. Viene a hacer unos registros para las redes mientras cranea algún guión nuevo, ¿no? El futuro del audiovisual nacional. Ah, claro, está bien. Registra la silla vacía, ¿no? No está Nicolás Batalla. Voy a saludar a @Alvin Green, la bisagra de FM del Sol, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de esta emisora. Está @Wikemacana, el pulpo que macana con el cierre de búsqueda a pleno, a 8 manos, pero igual acá presente. Y está, ¿hay cámara nueva? ¿Hay cámara? No. Hoy estamos todos con 4K. Esperen Sí. un poquito. Me dice, aguantamos un cachito. Estoy hablando del Switchermaster estrella de la transmisión espacial de FM del Sol en su canal de YouTube. Un canal que crece y crece. Ahora sí apareció nuevamente. Tenemos cámara nueva con mayor pixelado, mayor nitidez. La besa y vuelve a su puesto de trabajo. Ahora sí estamos todos. Muy buenas tardes. ¡Dale, Katanga! Sí, así estaba encabezada la carta de Sebastián Marcet. Dale, Katanga, decía. Bien, perfectamente podría haber dicho Dale Katanga. Dale, Katanga, recibida por varios periodistas. Patricia Martín, por ejemplo, la vi leyéndola. La vi porque en Carve tiene también una transmisión espacial. Leyendo la carta que había recibido, contando que ella no había tenido contacto con Marcet después de aquel viaje, ¿te acuerdan, no? Sí, claro. Ella fue la que entrevistó a Sebastián Marcet. Imperdible mano a mano. Mano a mano, que generó, digamos, muchas interrogantes, especulaciones, intrigas, ¿no? Cómo llegó hasta allá. La acusación de romantizar a un narco. Sí, bueno, porque él pedía música especial para musicalizar la nota. Bueno, apareció Marcet de vuelta y le dedicó un párrafo a cada uno de los países por los cuales ha operado, currado, lavado, ¿no? ¿Qué título puedes elegir para titular noticias sobre la carta de Marcet? Por ejemplo, Monteo Portal eligió "No entiendo el deseo sexual conmigo", ¿no? Otros entendían que cuando habla de "no se metan con el narcotráfico", respeten al narcotráfico. El párrafo sapo al que estás aludiendo, para la gente que no tiene por qué haberlo leído o escuchado, si quieren vayan a la transmisión de YouTube porque hay mucho material audiovisual. Van al canal de YouTube del Sol, si no en la 99.5. Lo leemos. Marcet puso sobre Uruguay, ¿no? Como decía el sapo, fue hablando de los distintos países donde él tiene problemas, desde Estados Unidos hasta Paraguay, pasando por Bolivia y Uruguay. Es como la canción de la Trotsky, que es la canción de los Clash, sobre los cuadros de fútbol, pero en este caso sobre los países en donde operó como narcotraficante.
Me fui en el año 2018 y nunca más volví. No entiendo cuál es el deseo sexual que tienen conmigo. ¿Por qué no se ocupan mejor de los problemas del país y se olvidan de mí, que estoy lejos hace 7 años? Eso fue lo que dijo Sebastián Marcet de Uruguay, que de forma bastante elaborada reduce al clásico argumento de ¿qué pasa? ¿Te gustó? ¿Qué me mirás tanto? ¿Qué pasa? ¿Te gustó? ¿Por qué seguís hablando de mí? ¿Te gusto para novio? ¿Qué pasa? ¿Por Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tema? De los problemas del país, está bien, tiene razón Marcet, ¿no? Hay que ocuparse del problema del país. El narcotráfico es uno de ellos. Quizás por transitiva nos ocupemos o tratemos de ocuparnos de Marcet, pero en realidad es verdad. Marcet se fue en 2018, digamos, su imperio lo montó en Paraguay y en Bolivia. No lo montó acá en Uruguay. Acá en Uruguay sí estuvo preso por tráfico de marihuana. Cayó preso. Ahí se dice que eventualmente generó algunos contactos que le permitieron escalar en ese mundo y convertirse en quién es, ¿no? Uno de los narcos más buscados del continente. No vamos a fingir, Sebastián, no nos desconozcamos. Bien que cuando vos estuviste en Emiratos complicado, viniste con todo el deseo sexual a buscar un pasaporte uruguayo, ¿no? No nos desconozcamos. No hagamos de cuenta que tu romance con Uruguay es inexistente y que a vos no te importa el Uruguay y que vos pensás que te queremos para novio y que somos una especie de ex pesada que está atrás tuyo. Escuchaba la canción de Rada, ¿no? Claro, bien que en la cárcel de Emiratos pusiste Mi País de Rada. Hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí. Que incluyó un pasaporte apurando gente para que saliera la valija diplomática lo más rápido posible. Le dedicó palabras a Bolivia también. Yo creo que con Paraguay fue con quien tuvo más duro, claramente. A Bolivia le aseguró que el narcotráfico es el crecimiento del país. Lo cual, yo quiero que alguien de Bolivia venga a controvertirme esa afirmación. No vas a encontrar. ¿Quién de Bolivia? Sí. ¿Qué estás esperando? ¿Qué tiene que decir? Viene un diplomático boliviano y dice... El narcotráfico es el crecimiento del país, el canciller. De su país. Silencio incómodo. No. Bueno, no. Y ahí se pasa otro tema. Uno puede entender que está hablando de que hay un crecimiento no solamente de la plantación de coca en Bolivia, sino también de la producción de cocaína, de clorhidrato, en laboratorios clandestinos, en los lugares cercanos a donde se planta la hoja de coca. Quizás quería decir eso, Marcet, quizás no. Dice, el país se sustenta de eso, así que entre fantasmas no nos vamos a pisar las sábanas. Tampoco hay una puta prueba contra mí ni mi familia. Se inventaron un caso que estoy tratando de revertir con dinero, que al final de cuentas eso era lo que querían. Está diciendo básicamente que puede comprar la justicia, los políticos con dinero y que son todos corruptos. Bueno, todavía sigue abierto el caso. Así que o no está dando con el dinero y no está en un buen momento económico Sebastián Marcet, o la justicia boliviana no es tan permeable. No sé. A los paraguayos, a la autoridad paraguaya le dijo el narcotraficante... Marcet le envió un mensaje en tono similar. Le dijo, también viven del narcotráfico y además cuestionó la extradición de su esposa, Yanina García Troche, que hace una semana fue trasladada desde España y ahora está en una cárcel de máxima seguridad en Paraguay. Dijo ahí, si respeten el narcotráfico, dejen de meterse con mi familia. Tiene la madre de mis hijos presa, sin ni siquiera una TV en su celda, aislada como si fuera una delincuente peligrosa, y esa mujer no cometió ningún tipo de delito en toda su vida y ustedes lo tienen claro, ¿no? Qué lástima que no tenemos audio para este pasaje cuando habla de Estados Unidos, ¿no? Esos malditos gringos. Ni eso respetan. Ni a esos malditos gringos. Maldito el viejo este. Viste, ya tenemos un maldito. Si tienes un gringo, le podemos... Maldito el viejo este. Sí, el viejo Sam, está hablando del tío Podrido, Sam, obviamente. Maldito. Sí, lo tiene poder. No le tengo ni un pelo de miedo a los malditos gringos. Le dejo bien claro y ya lo tienen bien claro. También me quieren inventar un caso. Yo jamás en mi puta vida ni siquiera he hablado de ustedes. Para mí no existen. Y está hablando que en realidad lo buscan por una decena de miles de dólares de lavado en Estados Unidos y que por eso se están metiendo con él. Ni siquiera he hablado de ustedes. No funciona así el delito. Ojalá funcionara así. En base a yo nunca hablé de vos
¿por qué me querés investigar y abrirme una causa penal? ¿Por qué me querés investigar por lavado de activos? Ojalá funcionara en la lógica liceal de yo no hablo de ustedes, ¿qué se meten conmigo? Ojalá funcionara así. Lamentablemente no funciona así. Sí, después se mete con el sapo de Federico Santoro, ¿no? Bueno, ¿qué opinás vos, Diego, de que yo no me vengo a enterar, pero me descubro, me desayuno, que a Marcet le gusta mucho la expresión sapo, hablando, por supuesto, de un traidor. Claro. ¿Sapo quién es? Sapo es alguien que está hinchado de tanto hablar, ¿no? Sapo es el buchón. Sapo es un tira. Sapo es la persona que en tu grupo ventila absolutamente todo. Sí, bueno. ¿Qué opinas de este concepto de que eso es lo que representa el sapo? Ya conocía el término sapo, Jorge, quiero decírtelo. No sabía de la historia de Federico Santoro, ¿no? De este testaferro eventual de Marcet, que está enfrentando un juicio en Estados Unidos. Uruguayo él, ¿no? Los uruguayos dejando el país bien en alto. Habla de que le chupa 3 huevos, Estados Unidos, China, Chile, lo que haga él, lo que diga él, y que básicamente con tiempo y dinero va a solucionar todos sus problemas. Y agarrarme no me van a agarrar nunca, porque inteligencia tienen cero. Ustedes necesitan de sapos para capturar, y los míos, los que están a mi lado, son leales. Pueden ofrecer $100 millones si quieren. Eso no me da ni un poquito de miedo. Hay que recordar que Estados Unidos ofreció $2 millones, si no me equivoco, por información sobre el paradero de Marcet, que dice, ¿creen que estoy en Venezuela? Bueno, al menos aquí hay un presidente que tiene los huevos bien puestos. Y acá es cuando yo quiero entrar en... Marcet elogiando a Maduro. Sí. ¿Esto no es un juego de 3 bandas de la oposición? ¿Para que le pegue a Maduro? ¿Cómo? ¿Y que el PIT-CNT salga a hablar? ¿Qué? ¿No? Te leo el pasaje, ¿no? ¿Creen que estoy en Venezuela? Bueno, al menos aquí hay un presidente que tiene los huevos bien puestos. Hablando de Maduro. Y todo el gobierno es un narcogobierno, pero no lo niega, ni les da poder a esos gringos. Acá se paran en la línea y se mantienen firmes. No son como los hipócritas paraguayos que les lamen los huevos a los estadounidenses, pero trafican sin parar. Diciendo, son narcos pero con códigos, los venezolanos. Son narcos, pero son nuestros. Sí. No son esbirros de los gringos. Exactamente, y por eso me cobijan. Algunos dicen, esto es una jugada de distracción de Marcet, el verdad no está en Venezuela, pero usa Venezuela porque sabe que es un lugar impenetrable casi en este momento, entonces es difícil que lo encuentren, pero está en otro lado. No sabemos. No recibimos otra carta de Marcet, Jorge, así que no te puedo avanzar sobre esa información. Vos sabés que en el chat de YouTube decían, Marcet nombró al sapo. Bueno, está, pero el sapo... ¿Qué se siente? ¿No te interpela en nada? Pero es el sapo Federico Santoro, no tiene nada que ver. Al decir acá se regaló, está en Venezuela, Dios mío. Bueno, dijo acá, ¿no? No, pero él no le importa decir que está en Venezuela. La pregunta es si hay que creerle que está en Venezuela. Acá hay un presidente, claro, es como yo diga, no, el sapo está en Francia. Y vos me contestás, acá hay un presidente que no se aguanta las cachetadas. Exacto, bueno. Sí, está. ¿Por qué dijiste acá? ¿Está ahí? ¿No está ahí? No lo sabemos. Será tema para las autoridades competentes, Jorge. Así como Marcet sorprendió dando la nota, haciendo esta declaración rimbombante, hablando de si tenemos un deseo sexual no resuelto con él, los gringos, Paraguay, respeten el narcotráfico, etcétera. ¿Sabés a nivel político quién es el hombre que está marcando agenda? También con una declaración y con una acción muy a contrapelo. A ver. Es el doctor Gustavo Salle, que está absolutamente como calamaro, sapo, está en el modo salmón, nadando contra la corriente. ¿Sabés? Por tu dilatada trayectoria como periodista político, que por lo general, cuando el sistema político tiene que votarle una licencia a alguien para que vaya al exterior por sus cuestiones personales, no hay mayores problemas. Era lo que muchos asumían que iba a ocurrir cuando se votara la posibilidad de que el expresidente Luis Lacalle Pou se fuera del país unos días para asuntos personales que tiene para resolver. La expectativa era, bueno, esto que se votará por unanimidad. ¿Quién va a levantar la mano a decir, no, yo voto en contra, Lacalle Pou no debe salir del Uruguay? Bueno, esa persona fue
Gustavo Salle. Yo no sabía que los expresidentes tenían que pedir permiso para salir del país. Por un lapso de tiempo Por corto. 6 meses. Exacto, sí. Después sí. de que dejan el mandato. Estuvo en México el presidente hace poco, ahora creo que se iba a otro destino un poco más alejado. Es una lógica un poco sapo de otro tiempo, ¿no? Que es al estilo, bueno, terminó tu administración, por un tiempito no te vayas porque vamos a ver qué es lo que hiciste. Te van a auditar. Y bueno, es una lógica sacada de otro tiempo como para garantizar que no pase que un presidente tome determinadas decisiones y abandone el país para siempre. ¿Se entiende? Sí, entiendo perfecto. Bueno, Gustavo Salle, este es un video que van a ver de Montevideo Noticias, del informativo de TV Ciudad, pero bueno, es básicamente de la sesión en la que se discute este tema. ¿Cuál es el argumento de Gustavo Salle para decir, no, la calle Pou no debe abandonar el país? Voto en contra, soy el doctor Salle y no me entrego. Escúchenlo y lo analizamos un poco. El doctor Lacalle Pou está sujeto a una investigación criminal. No lo está aún en calidad de indagado, sino de testigo. Pero como ustedes saben, las investigaciones penales, las investigaciones criminales, establecen situaciones que no son inmutables. Y en el decurso de cualquier instancia procesal, un testigo puede terminar como indagado. Pese a la negativa de la bancada de Identidad Soberana. Cambió la voz radicalmente, Salle, en la mitad del discurso. No, Sapo, ese es el locutor de MBD Noticias. Me encantaría que tuviera como no Que tiene esa capacidad de... Tiene una voz para hablar de la cleptocorporatocracia y otra voz para hablar de, bueno, cuánto está el precio del boleto. La faceta de locutor de Salle. Ahí tenés la explicación. Salle y su hija Nicole, la bancada de Identidad Soberana, decidieron votar en contra, son los únicos votos en contra, para que la calle Pou pueda dejar el país. ¿Por qué? Escuchate el argumento. Era, se viene la investigación sobre la emisión del pasaporte de Marcet, y mirá el enganche que tenemos, ¿no? Estábamos escuchando las palabras de Marcet. ¿Qué tema tienen no resuelto conmigo? Bueno, en la investigación de qué pasó con la entrega del pasaporte a Marcet, arranca esta investigación. Es una investigación que va a tener, por ejemplo, a Carolina H., la ex vicecanciller, como testigo, y el propio Lacalle Pou en algún momento va a declarar como testigo. Hay una diferencia gigantesca entre lo que dice Gustavo Salle. Dice, bueno, va como testigo, pero ojo que en cualquier momento podría pasar de testigo a indagado. Mira lo que le pasó a Leal, por ejemplo, en su momento. Pues cayó un exactamente. día a Fiscalía como testigo y terminó siendo indagado. Está bien, el enganche con Marcet en realidad es por la eventual destrucción de documento que salió de Cancillería. Exacto. Vinculado al caso Marcet. Y Lacalle Pou es verdad que fue llamado como testigo, ahora es un poco el show de Salle, ¿no? Que Un poco. un poco, todo, bueno, sí, esto todo un poco. el show de Salle. Sí, todo el show de Salle. Vos querés, lo querías enrabar de alguna forma con la aparición de Marcet. Yo te quería decir dos revulsivos, Marcet y Salle, los dos por su senda, hablando de estos distintos temas, en una jornada como hoy que es un poco chata. ¿Está mal si la planteo como un poquito chata? A ver, yo te lo planteo de esta forma, Jorge. El gobierno viene tratando de, digamos, instalar temas de agenda. Algunos temas se le ha instalado, pero se ha revertido, digamos, el signo, ¿no?, con el cual quería instalarlo, de positivo a negativo. El caso de colonización es el más claro. Cairo, que hizo su acto de asunción en unas viviendas en construcción y después termina renunciando. Koch, no se olviden de Koch. Koch, el cierre de la Biblioteca Nacional, ya hemos repasado, ¿no?, que también se hace un anuncio, ¿no?, y termina ese anuncio siendo un boomerang y suelen las críticas. Yo creo que en el caso que vamos a comentar a continuación, no, hay ciertas unanimidades y es una forma que elige también el gobierno de criticar a la administración anterior, ¿no? Estamos hablando del anuncio realizado por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, con presencia del propio presidente llamando Orsi. O sea, Orsi sigue estando presente en conferencias donde hay gente de su gabinete haciendo anuncios importantes. Estaba también Laura Yambí, la coordinadora del Programa Nacional de Control de Tabaco, y bueno, y otras autoridades
todo en el marco del Día Mundial de la lucha contra el tabaco, ¿no? Ahí, algo que ya se sabía que iba a suceder, se termina anunciando que es la derogación de 2 decretos, ¿no? El 87 del año 21 y el 282 del año 22. Uno que había flexibilizado la normativa vinculada al empaquetado de cigarrillos. Por ejemplo, te permitía la venta de caja blanda, ¿no? No sé, Jorge, ¿fumaste alguna vez? Nunca. ¿No? Caja blanda, caja dura. ¿Nunca te dijeron comprame caja blanda porque es más barato? No estabas al tanto de eso, ¿no? Sé que existen las dos tipos Caja de blanda, caja igual. claro, caja blanda más barato, ¿no? Y caja dura, porque caja blanda lo que pasaba, por ejemplo, si te guardabas los puchos en el bolsillo, yo como ex fumador, ya hace 17 años que no fumo, pero 17 años sin fumar. sin Sapo. fumar, ¿no? ¿Qué Pero fumabas? Fumaba El Sapo iba al supermercado y pedía una caja de Nevada. una caja de Nevada. Sí. Era sí. fumador de Nevada. Sí. Arranqué. ¿Qué pasa? ¿Qué me miran así con esa cara? ¿Está mal decirlo? ¿Qué pasó, Maca? ¿No? ¿No puedo decirlo? No hago apología de nada. Estoy diciendo simplemente. Está contando que el pasado. Sí. Sí. Y Nevada hablando. Nevada hablando y a veces se te podía doblar, algún pucho se te podía partir. 097-441-443. ¿Qué fuman? Yo Ya que estamos, desconozco los nombres de las marcas de los cigarros. De La hoy, Real. Conocés la marca Fantasía. Que mutaron Sí, claro. en su nomenclator. Exacto. ¿Cuál empresa compró a cuál otra? No corre más el término light, ¿no? O sea, es todo lo mismo, pero sabes más o menos que Montana es la otra, pero light. Creo que funciona así la cosa. Marlboro nunca. Marlboro. Malboro nunca. No fumaste. sé. Bueno, no. Coronado no, tampoco. Lo que venga, te fumaba. ¿Fiesta? Sí, todo pasó por ¿Mentolados? por mis pulmones. No me gustaban mucho los mentolados. ¿La gente consume ese producto o es uno de esos productos que está ahí en la góndola, pero nadie sabe dónde? Voy a hacer una pregunta desde mi rol de ex fumador hace mucho tiempo. Antes existía un cigarrillo llamado el Oxybitué, que traía 33 puchos, no, 23 puchos. Traía más cigarrillos de lo normal y era más barato. Era mucho más raspador el pucho, obviamente, pero si tenías poca plata y sabías que durante unos días ibas a tener poca plata y ya habías rastrillado todos los bolsillos para buscar monedas y no conseguías plata para puchos, morías en el Oxybitué. Que no sé si se sigue vendiendo, me imagino que no se sigue vendiendo con ese nombre, salvo que viniera de contrabando y nunca supe el origen de esos cigarros. La gente lo festeja, sos grande Sapo, Nevadito Sapo. ¿Qué? No, es otra época. Sí. Es otra época, no estamos hablando de la época actual, que hace 17 años el Sapo dejó de fumar. ¿Y vapeaste en algún momento? No, porque llegué mucho más tarde al mundo del vapo, tanto del líquido como del cigarrillo calentado, que tiene que ver justamente con esto que estamos hablando ahora, ¿no? Son dos decretos que fueron derogados. Exacto. ¿no? Es un mundo absolutamente desconocido para mí, Sapo, porque así como yo no te podría haber dicho la diferencia entre los distintos cigarrillos tradicionales, si me preguntás cuál es la diferencia entre cigarrillo electrónico, tabaco calentado... No, bueno, tampoco tengo muy claro qué es eso. Bueno, ¿te parece? Vamos por partes, si te parece, Jorge. En Uruguay estaban prohibidos tanto los vapos, los vapes, los cigarrillos electrónicos con líquido. O sea, son cigarrillos electrónicos que les pones un cartuchito con líquido que tiene nicotina y aromatizantes, ¿no? Eso por un lado. Y que emiten un vapor. Los habrás visto. Esos siguen prohibidos. Lo que el gobierno anterior había habilitado su venta eran los productos de tabaco recalentado, ¿no? Donde insertás un cartuchito de tabaco prensado que se calienta, que no genera combustión y genera unos aerosoles y también es como sale un vaporcito. Perdón, entonces, el líquido sigue prohibido. El que es como una cosita de plástico, que es como una especie de rectángulo de plástico. Son todos muy parecidos, Jorge, lo que pasa. O sea, olvídate, digamos, de la presentación. Me olvido de la presentación. Concentrate mucho más en el cartucho que vos le insertás. Uno es un líquido. Un líquido que tiene nicotina, tiene aromatizante
y digamos, se calienta y genera ese vapor. Creo que ese es el que he visto más. Y el otro es un cartucho que tiene tabaco, que no hace combustión, pero sí se calienta a alta temperatura, y es el que el gobierno, que estaba prohibido y que el gobierno pasado habilitó para su venta. Te ¿no? hago una pausa ahí. Entonces, Sí. el vapo típico, que es este líquido que la gente fuma, Sí. ¿estaba prohibido? Está prohibido, sí, siempre estuvo prohibido. Igual es una prohibición de mentirita, porque lo he visto a gente con eso. Está lleno. 85.000 personas están con Está ese lleno, tema. y si vos entras a internet vas a encontrarte con lugares que te venden online, el dispositivo, los cartuchos. Heber no fumaba ese. Heber ese- fumaba. Heber fue multado en el Parlamento en su momento por vapear. Heber ¿Tenés una idea? vapea. Heber Luis Alberto Heber, ex ministro del Interior, también ex ministro de Transporte de ¿Por Obras qué no está Públicas. prohibido vapear? No está prohibido vapear. No está, Ajá. no está prohibido usar, digamos, fumar el recalentado ni el líquido. Lo que está prohibido es su promoción, su importación, su venta. Todo lo que no sea consumirlo está prohibido. Como pasaba con el cannabis hace un tiempo. Bueno, el gobierno pasado habilitó una pata de los cigarrillos electrónicos, que es el tabaco recalentado. El propio presidente en su momento, cuando le preguntaron sobre esta marcha atrás, si se quiere, en la política de control del tabaco, le preguntaban si esto era un pedido de las tabacaleras. Hay que entender que las tabacaleras, a medida que fue avanzando el prohibicionismo de los cigarrillos en el mundo, fueron virando su negocio hacia este tipo de dispositivos, ¿no? Y sobre todo el tabaco recalentado. O sea, plantan tabaco y como no lo pueden vender en formato cigarrillo, están tratando de reconvertirse hacia los dispositivos electrónicos y diciendo que son menos nocivos para la salud que el cigarrillo convencional. Bueno, en ese contexto el gobierno pasado definió que se habilitaba la venta de los dispositivos electrónicos de tabaco recalentado. Y el presidente dijo, ¿no? Bueno, sí, esto de alguna forma es un pedido de las tabacaleras, o digamos acá está Montepaz, de la tabacalera Montepaz. Vos te referís a la declaración de no, me lo pidió una fábrica de chicle. Eso mismo, no me acordaba exactamente lo que había dicho el presidente, pero fue diciendo, sí, obvio que sí. Sí, esto es un pedido de una industria que entiende que está siendo ahorcada por la normativa que empezó con el primer gobierno de Vázquez y que, bueno, le estamos tratando de tirar un salvavidas habilitando este consumo que, según varios informes, que muchos informes son obviamente financiados por las propias tabacaleras, es menos nocivo que el cigarrillo. Y el otro decreto era el de la laxitud a la hora del empaquetado de los cigarrillos, por ejemplo, de la caja blanda, que también era un reclamo de las tabacaleras, que decían, vos, me estás matando el negocio, estás ahorcando una industria y sobre todo lo que estás permitiendo es que ingresen los cigarrillos de contrabando más baratos. Dejamos abaratar el costo de los puchos y de alguna forma así combatís el contrabando de cigarrillos que entra por la frontera. Eso se revirtió con esta decisión que se anunció por parte de Salud Pública. Es decir, por un lado, se revierte la laxitud en el empaquetado de cigarrillos y se prohíbe por completo cualquier cosa que no sea consumir cigarrillo electrónico, tanto líquido como de tabaco recalentado. Hoy, entonces, para entenderlo, ¿yo puedo comprar uno de estos papos? No, sí, bueno, sí. Te entro acá a Instagram, te encuentro 5 tiendas online diferentes que te lo están vendiendo. ¿Es legal? No es legal. En este momento, o sea, era legal el cigarrillo con tabaco recalentado, ya no es más. Ya ningún cigarrillo electrónico es legal. O sea, si yo estoy en la calle con uno, probablemente nadie me venga a parar, porque como decís vos, una cosa es el consumo y otra cosa es todo lo demás. Pero si yo estuviera en redes vendiendo vapos, alguien debería tocarme la puerta y decirme, esto es ilegal. Sí, de hecho, parte del anuncio de Salud Pública fue justamente anunciar que se van a reforzar los controles de los que venden este tipo de dispositivos. Y acá entramos en la discusión que se da entre la industria y los que van a favor de controlar más estrictamente este tipo de dispositivos. Hoy estuvo, Laura Jambí, que estuvo en la conferencia de prensa, de hecho fue la que llevó la voz cantante
durante todo ese tiempo, la que más sabe es la persona que coordina el Programa Nacional de Control del Tabaco, que está en el Hospital de Clínicas. Bueno, ha hablado sobre varios de los mitos que giran en torno al vapeo. Por un lado, que ayudan a dejar el tabaco. Dicen, bueno, te ponen el ejemplo de Inglaterra. Inglaterra está incorporando la alternativa terapéutica del cigarrillo electrónico como metodología para que la gente deje de fumar cigarrillos convencionales. Y es verdad que hubo una experiencia en Inglaterra en ese sentido. Pero lo que no es cierto, según Jambi, según la sumatoria de investigaciones que se han hecho, es que el vapeo sea un sustituto mejor al cigarrillo, que eventualmente vos dejes de fumar y solo termines fumando con vapeo, porque muchas veces lo que sucede es que se da el consumo dual. Está lleno de gente que yo he visto que arrancó a usar el vapeador, y lo que te dicen es: yo dejé de fumar para usar el vapeador. Sí, después te cuento sobre el daño que hace eventualmente hace el cigarrillo electrónico, tanto en su formato líquido como de tabaco recalentado. Pero si te parece, vamos a escuchar a la propia Laura Jambi. Estuvo hoy temprano en Cinco Sentidos, hablando justamente sobre parte de esta mitología que gira en torno a los cigarrillos electrónicos. Los electrónicos causan daño. Está tan baja la percepción de riesgo, y como es algo tecnológico, limpio, con un marketing a través de redes sociales que muy intenso, muy segmentado hacia la población joven, han venido como a socavar, como si fuera el mismo perro con distinto collar, han venido como a socavar lo que habíamos logrado de desnormalizar el consumo de tabaco. Entonces, estos dispositivos, ¿qué es lo que sabemos? Que causan daño a la salud, que no son nada inocuos, que no está demostrado de que sean un método efectivo 100% para dejar de fumar, porque siempre está como lo anecdótico de la persona que, pero cuando uno toma decisiones en salud pública, tiene que basarse en estudios poblacionales, en estudios científicos serios, y lo que dicen los metaanálisis, o sea, los grandes estudios que se hacen sobre cómo funcionan estos dispositivos electrónicos, lejos de pasar la raya y decir sí sirven para dejar de fumar, en países donde se han liberalizado, tienen un consumo de cigarrillos electrónicos enorme y no ha bajado el consumo de tabaco. Si yo lo miro a nivel poblacional, ¿qué ha sucedido también? Que los jóvenes, sobre todo, que nunca iban a fumar, ¿no? Que no estaban atraídos porque ya se había desnormalizado, ya culturalmente y socialmente no era algo atractivo fumar para nuestros jóvenes. Entra al mercado o se les ofrece esta nueva puerta de entrada a la adicción a la nicotina, que es esta sustancia que es altamente adictiva. Hace unos días repasaba unos datos del Reino Unido, porque es un país que ha adoptado soberanamente tomar otro camino con este tema y tienen un consumo muy alto de electrónicos. Y no solo consumen 30 y pico % de electrónicos los jóvenes, sino que se ve en la tendencia que consumen electrónicos con cada vez concentraciones más altas de nicotina, o sea que esto es algo que no tiene techo en la adicción, y que cerca de la mitad consumen las dos cosas, tienen consumo dual, cigarrillo y cigarrillo electrónico. Entonces, definitivamente, si uno lo mira desde el enfoque de salud pública, por ahí no es el camino que Uruguay quiere tomar, ni el que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Sí, ahí tenías a Laura Jambi, que pues hablaba también sobre cómo este retroceso en la prohibición de los cigarrillos recalentados, electrónicos, la administración anterior, de alguna forma eran funcionales a el lobby que hacen las tabacaleras en países donde están avanzando en su prohibición. Dicen, no, mire que Uruguay, que ha hecho punta con el tema del control del tabaco, tomó la decisión de dejar de lado al tabaco calentado. Por lo cual, este contraargumento que aparece ahora, de alguna forma le pega también a la industria tabacalera global. Y sobre el consumo de los cigarrillos electrónicos en Uruguay, estaba buscando información reciente sobre cuán extendido está, Jorge, y me encontré con una nota de La Diaria con Mauricio Minacapili, a quien hemos entrevistado acá en el programa, que es experto en tabaquismo, que hablaba que en Uruguay creció durante los últimos 10 años el consumo de estos cigarrillos y actualmente es de 3% en la población adulta en general. O sea, 3% de los adultos en Uruguay han vapeado al menos una vez al mes, ponele, pero en la población entre 13 y 15 es del 9%. Y va en saga con lo que decía Jambi, es decir, la forma de
las tabacaleras de reciclarse en la industria es a través de los jóvenes y a través de este tipo de dispositivos. O sea, está mucho más concentrado el consumo de vapeo entre los jóvenes 3 a 15 que en la población adulta en general. Digamos todo, Sapo. Yo entiendo que. Tengo un comunicado de la Asociación de Vapeadores. Hay un argumento, yo entiendo que hay un La argumento contraparte. correcto de que esta es la misma porquería disfrazada de forma distinta, es un perjuicio para la salud y el marketing evidentemente está apuntado a gente menor de edad porque tenés los gustos que se manejan, los aromas, etcétera. Los colores. Habiendo dicho todo eso, como no fumador te digo, fue maravilloso el invento de ese ser humano genial que dijo, vamos a agarrar el cigarro y sacarle el olor a cigarro. Si hay algo que detesto es el olor a cigarro, Sapo. No, está bien, sí. Entonces, nadie que no fume te va a decir lo mismo. La persona que dijo, al cigarro vamos a sacarle el olor y vamos a ponerle un aroma rico, de frutal, lo que sea, esa persona tuvo una idea maravillosa. Sí, yo no quiero poner a la Asociación de Vapeadores en el mismo lugar que Sebastián Marcet. Pero de alguna forma en este momento están en ese lugar cuando Marcet dice respeten al narcotráfico. Respeten al narcotráfico. Bueno, la Asociación de Vapeadores, ¿Qué dice? La asociación que ya se ha pronunciado Respeten a la nicotina. sobre la regulación en nuestro país, sacó un comunicado después de enterarse de esta novedad, de esta anulación de estos decretos, que dice lo siguiente, ¿no? Desde la Asociación de Vapeadores del Uruguay, ASOVAPE. Asovape. Sí, Sovape, dale. ASOVAPE. Asovape, dale, Sapo. Dale, ¿Qué se ríen, estúpidos? Dale, vos Se ríen del otro lado, vos me lees la asociación de vapeadores y me decís Asovape. Han hablado con nosotros. Sí, Sovape, los de dale. ASOVAPE. ¿Qué dice Sovape? Desde ASOVAPE celebramos el compromiso del gobierno del presidente Yamandu Orsi por fortalecer las políticas antitabaco. Celebran. Reflejado en la reciente derogación de los decretos 87021, 28022. Esta decisión reafirma el liderazgo de Uruguay en la lucha contra el tabaquismo, una causa que apoyamos incondicionalmente desde ASOVAPE. Ajá, pero... Sin embargo, Listo, se había venido. Manifestamos nuestra preocupación por la nuevamente equivocada equiparación regulatoria entre el vapeo y el producto de tabaco calentado. Lo que te explicaba yo, Jorge, el vapeo es con el líquido y la nicotina aromatizante. El tabaco calentado es el cartucho con tabaco calentado. Exactamente. Lo que dicen los vapeadores es, no me metas en la misma bolsa que las tabacaleras. Sí, ¿no? Ahí va. Y dice, mientras estos últimos contienen tabaco, ¿no? Y generan combustión, el vapeo no utiliza tabaco ni papel, no produce combustión ni humo y reduce hasta un 95% los daños vinculados a enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer. Acá me detengo en este dato que tira ASOVAPE periódicamente en sus comunicados. Diciendo, miren que el otro causa cáncer y el nuestro 95% que no. Claro, bueno, yo le pregunté en su momento a Laura Jambí, a quien escuchamos recién, sobre este dato que pone una y otra vez ASOVAPE arriba de la mesa. Que el marketing te dice, vapear es más sano. Claro, y ella me decía que ese dato surge de una encuesta que incluso contenía algunos conflictos de intereses, porque había tabacaleras involucradas, en donde se le preguntaba a los encuestados sobre si eran el cigarrillo electrónico y el cigarrillo común eran dañinos, pero le preguntaban si eran dañinos para muchas cosas, para el cuerpo, para la familia, si eran dañinos para la convivencia de sociedad, para la violencia, y ahí contestaba la gente en un 100% que el cigarrillo convencional era dañino en todo sentido, y un 5% solo que el cigarrillo electrónico era dañino. Entonces ya la cuenta, 100 menos 5, 95. Bueno, 95% menos dañino que el cigarrillo convencional, cuando en realidad la encuesta original es esa. Había que ir al bar entonces, no es tan así. Pero pará, me interesó la dimensión social y violenta del vapeo, Sapo. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que la cocaína, pese a todas sus virtudes, que no las voy a negar, la cocaína destruye vidas, ¿no? Sí. La marihuana podemos empezar a debatir qué méritos tiene, si destruye vidas, etcétera. El cigarrillo común destruye vidas. Bueno, sí, claro. Mata muchísima gente. Mata muchísima gente, sí. Mucho más que otras drogas más duras. Sí, de hecho el siguiente párrafo de ASOVAPE es: el tabaquismo causa 18 muertes diarias en Uruguay y es la principal causa evitable de enfermedad.
El vapeo es la herramienta que ya eligieron decenas de miles de uruguayos para dejar de fumar, como demuestran experiencias internacionales. Bueno, ahí otra vez controvierten, digamos, las autoridades esta afirmación, diciendo que en realidad lo que se hace es el consumo dual. Vapeás y fumás. Y por otro lado, no está comprobado que sea una herramienta eficaz para dejar de fumar, cambiarlo por el vapeo, y que aparte genera enfermedades de tipo cerebrovascular, cardiovascular. No está tan comprobado que genere enfermedades oncológicas, por más que tenga cancerígenos, pero sí lo otro, ¿no? Y también problemas respiratorios. Tenemos, puede ser un testimonio vinculado al tema de las enfermedades no transmisibles, ¿no? Porque está lo que dijo la Alianza para el Control y Prevención de Enfermedades No Transmisibles. Lo dijo Diego Rodríguez en su momento, sobre todo este tema que tiene que ver con la salud, el lugar del vapeo más sano, menos sano, cuál es el lugar del cigarrillo también. Podemos escucharlo para tener un poco ese contexto desde ese lugar. Vapeadores no cambió, estamos hablando del cigarrillo electrónico, eso no cambió, siempre estuvo prohibida su comercialización. Lo que se habilitó fue dispositivos electrónicos, pero que calientan tabaco y no los que calientan líquido químico. Y ahora eso se deroga. Digamos. Exacto, ahora no se puede comercializar, pero hay que hacer una acotación. La industria tampoco, a pesar de estar habilitada, nunca comercializó ese producto. ¿Cómo ven ustedes estas medidas? Las vemos muy bien porque es parte de lo que la sociedad civil lo ha solicitado. La Sociedad Uruguaya de Tabacología incluso hizo acciones legales en contra de los decretos, así que están alineados con las solicitudes que habíamos hecho. ¿Qué le falta al gobierno para seguir con la política antitabaco? Bueno, lo que dijo ayer la ministra también, ¿no? Reforzar la fiscalización. Por más buena normativa que tengamos, si no se fiscaliza, no es efectiva. Así que fiscalizar es eso. Lo otro es aumentar el precio de las cajillas, porque eso también es la medida más costo efectiva, y sacarle las exoneraciones de impuestos que tiene la industria tabacalera. Los vapeadores, cada vez hay más evidencia que generan daño, generan, por ejemplo, algo que se llama EVALI, que es una afección pulmonar, generan problemas cardiovasculares, generan todo lo mismo que genera el tabaco, y se están viendo algunas cosas nuevas también. Bueno, ahí tenés. Me quedó, Jorge, una parte del comunicado que tiene que ver con el argumento por el cual ASOVAPE cree que es el momento oportuno para que el gobierno se plantee regular, no prohibir. A ver, ¿qué dice ASOVAPE? Yo creo que esta es la discusión más interesante, ¿no? Dice, el Uruguay está en condiciones de exigir venta controlada, así como ocurre con el alcohol y tabaco, ¿no? Prohibición a menores, impuestos específicos y estándares de calidad. No es lo mismo fumar que vapear. ¿Por qué Uruguay permite la venta controlada de cigarrillo, el alcohol o la marihuana, pero prohíbe la regulación de una herramienta que salva vidas? Un poco de color le ponen, pero bueno, ponele. Uruguay puede liderar una política de reducción de daños, regulando el vapeo con criterios científicos, sin equipararlo al tabaco, lo que es conceptual y técnicamente un error. Los vapeadores desechables, con diseño y sabores atractivos, son un riesgo específico para adolescentes. Estamos alineados. Pero en nuestro país esa es una realidad que necesita ser controlada. Desde ASOVAPE proponemos que el gobierno lo controle regulando con prohibición estricta de venta a menores, limitando colores, sabores y publicidad que lo hacen atractivo para jóvenes. Apoyamos el espíritu de las nuevas medidas, pero instamos al MSP y al gobierno a reconocer el vapeo como categoría distinta, diseñar un marco regulatorio específico y al mismo tiempo contemplar la salud de los fumadores adultos que buscan alternativas. Me parece que ASOVAPE, Sapo, hace una de más diciendo que vapear salva vidas. Sí, capaz. Tal vez hace una de más. Yo creo que capaz que hubo una discusión de la formulación del comunicado y dijo, para... A la interna de ASOVAPE se ve que lo debatieron mucho. Pero lo que te quería decir es cierto que si vas a la raíz del tema, siempre te va a dar la duda, ¿no? De por qué entendés que la marihuana es una cosa que está mal y que es una sustancia que es potencialmente peligrosa para la salud humana, pero entendés que la autonomía de las personas tiene un peso importante, por lo cual estás de acuerdo con que de alguna forma se permita acceder a la marihuana. Hay que ver cómo, si está bueno la forma que se encontró o no, es recontra discutible. Pero ¿por qué pensás que la marihuana está mal, pero hay que acceder de alguna forma y el vapeo no tanto? Sí, bueno, ese es el punto que plantea ASOVAPE. En este momento,
No está prohibido fumar cigarrillo electrónico, pero está cualquier otra cosa que esté vinculado a estos dispositivos sí está prohibido desde su promoción a su venta y ni que hablar que la importación. Te voy a leer algunos mensajes, Dieguito, que van llegando al 097-441-443. Como por ejemplo la pregunta que hiciste más temprano, te lo contesta un oyente que pone: Oxibitué era un cigarrillo más fino, uruguayo, sin filtro y mucho más suave. Traía 33 cigarrillos. Eso, claro. Caja de color naranja. Claro. Y era más barato y mapucho. Traía 28 cigarrillos. Bueno, dejó de ¿viste? hacerse en los 80. Pone otro Yo oyente. empecé a fumar en los 80 y fumé Oxibitué. O sea, no soy un chino fumador, esos que a los 6 años ya tienen a 3 puchos. ¿Ah, no? No. Los 80, no. ¿Nunca viste un Estoy documental? empezando en el 89, no. Yo empecé a fumar mucho después. Hay un documental, Sapo, que es fenomenal, que se trata sobre el lobby de las industrias tabacaleras en el sudeste asiático. Ahora me olvidé del nombre. Pero básicamente ahí hicieron un lobby de regulador feroz y llevó a tener niños fumando, ¿no? Te estoy hablando de 10 años, absolutamente adictos a fumar un cigarrillo común. Sí, ¿no? Olvídate el vapeo, de los colores, los sabores. Algún mensaje más, como por ejemplo: cigarrillo es la paz, para fumar uno y no fumar más. Recuerdo comprar Marlboro caja blanda y pasarlo de caja dura. 14 pesos salía uno, 18 la otra. Cualquier cosa para ahorrar un pesito. Sí. Año 98 aproximadamente. El Oxy era negro, traía 27 cigarros y creo que no existe más. Traía 27 puchos la caja, eran sin filtro, más finos, bastante feos, pero no tanto como los cigarrillos llamados negros. Llevo casi 23 años sin fumar. De las cosas más difíciles que logré en mi vida, hay que tener en cuenta que en la época que yo dejé de fumar, se fumaba en todos lados. Era más complicado que estar en cualquier lugar. Antes de hacer la canción, Sapo, y vamos a escuchar el tema de arranque, hoy vamos a tener mucha columna, viene Germán de Agosto, vamos a hablar de la rendición de cuentas que se viene, el último baile de Luis, la última rendición del gobierno de la calle Pou, podemos decir. Tenemos a Lucía Soria, que viene a hablarte de la gente que le está pidiendo ayuda a ChatGPT para cocinar. Ale pide que usemos los datos de Sodapel. De Sodapel. Pero antes de todo eso, breaking news. Hay un último minuto, Alvin, con lo mucho que te gusta agarrar. La cubana sin filtro, la republicana. El deporte se la recuerdo en el 097. Último minuto. Conexión Ganadera. Fiscal pedirá las imputaciones de Carrasco, su esposa y la viuda de Basso. El fiscal de delitos económicos, Enrique Rodríguez, pedirá las imputaciones de Pablo Carrasco, su esposa Ana Yudikov y la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, tras la caída del Fondo Pecuario Conexión Ganadera, de acuerdo a lo que indicaron fuentes del caso a Telemundo, y pudo confirmar fácil desviarse. Se vienen las imputaciones, por el caso Conexión Ganadera. Bueno, sí, se veía venir, Jorge. Lo hablamos después, Sapo. Te ampliamos un poco la información gracias a las averiguaciones del Pulpo Saavedra, que tiene un tentáculo en todos lados y logró confirmar esta noticia en minutos. ¿Cuál es tu canción de arranque? ¿Viene por el lado de fumar? No, seguramente esta persona fumó y mucho, ¿no? Seguramente fumó abajo del agua también. Me voy a ir al año 89, Jorge Valmeli, donde encontramos a los Rolling Stones volviendo después de un hiato importante. Se pensaba que se habían separado definitivamente. Jagger y Richards se pelearon casi que a muerte a principios de los 80. Vuelven, graban un disco, graban Steel Wheels y se embarcan en una gira global. Y definieron que el concierto que iban a dar en la ciudad de Atlantic City iba a ser registrado y difundido para todo el planeta, ¿no? En vivo y en directo, en simulcast. Y entonces armaron, hicieron el set convencional, pero dijeron, aparte traigamos invitados, ¿no? ¿Qué banda estaba caliente en ese momento? Año 89. Guns N' Roses. Sí, claro. ¿No? ¿A quién traemos? Vamos a traer a Axel para que cante una canción. Había salido el Appetite for Destruction hace poco y canta Salt of the Earth. También está Gilby Clarke en guitarra acompañándolo con todos los Stones a pleno. ¿Quién estaba en un revival musical? Eric Clapton, un viejo compañero de Londres de los Stones que había tenido todo un periplo también musical. Había estado en la mala en los 80, saca el disco, ¿cómo se llama el disco del 89? No me acuerdo ahora.
no me importa, que tenía Pretending, por ejemplo. Lo invitan a tocar a Clapton. El dios de la guitarra, en un momento le dicen, vos, Clapton, vos te haces cargo de la viola en Little Red Rooster, un clásico de los Stones que versionaban en los 60. Y sube Clapton y la descoce, no sé qué. Y al final del show, al final no, que ganan unas canciones todavía, dicen, bueno, ahora todos nos tiramos hacia atrás. Vos, Clapton, te quedás en la viola, pero haces una rítmica, no sé, haces lo que quiera. Keith, Ron, todo para atrás, porque viene el maestro de los maestros. Viene John Lee Hooker, que estaba vivo, que estaba también volviendo a la música después de un derrotero de 40 años de estar en cualquiera. Y lo suben al escenario y Clapton haciéndole de guitarra rítmica, Keith Richards, Ron Wood, y sale el gran John Lee Hooker a hacer su clásico. La canción por la cual tuvimos un jingle en clave de boogie por parte de Álvaro Delgado, Jorge, ¿no? Uy, claro, el jingle. El jingle de Álvaro Delgado. Si escuchan esta canción, van a encontrar la misma progresión de acordes y la misma rítmica. Así que vamos a escuchar a los Stones en vivo con John Lee Hooker haciendo Boogie Chiren. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Bien, por suerte. Nada, bienvenido a Fácil Desviarse. Muchísimas gracias. Tenemos, como decía Jorge, el último baile de Luis, así lo presentó. Porque es, digamos, lo último que nos va... Digo, no es que sea lo último que nos va quedando del anterior gobierno, pero sí lo último que tiene que rendir el gobierno de su administración. Exactamente, vos te estás refiriendo a la rendición de cuentas del ejercicio 2024, que naturalmente pertenece a la administración anterior, pero que es justamente presentada por el nuevo equipo. O sea que sería el último baile, pero evaluado a los ojos de lo que en su momento era oposición y ahora es oficialismo. Eso claro. Es un poco lo que tendría esta rendición de cuentas, que se adelantó, o sea, esta primera etapa, porque señaló O'Donnell que está tratando de destinar el mayor tiempo posible a la formulación del presupuesto quinquenal. ¿Cuál es la diferencia, Germán? Periodismo 101, economía 102. ¿Cuál es la diferencia entre rendición de cuenta y presupuesto? Y acá se hace un balance descriptivo del quinquenio, en particular con foco en el último año, y si hay necesidad, como la hubo en este caso, se deja un articulado pidiendo, por ejemplo, fondos para atender algunas necesidades que no estaban cubiertas en la instancia previa. Luego, el presupuesto quinquenal es la expresión política, si se quiere, de lo que es el plan de gobierno, en definitiva, o la forma de justamente poner el énfasis en las prioridades que este gobierno entrante entienda que son relevantes. O sea, ¿Qué pasa en una situación como la que tenemos ahora? Te pongo este marco, a ver si le podemos arrancar por ahí. Donde vos tenés un frente amplio que acaba de arrancar el gobierno y está haciendo una apuesta fuerte, por lo menos a nivel comunicacional, a decir, bueno, esto no es lo que esperábamos, estamos encontrando bombas, estamos encontrando cráteres, estamos encontrando problemas. ¿Cuál es entonces, y tenés el gobierno de la coalición que se fue con alguno de sus referentes diciendo tenemos que salir a debatir esto no es así, todo tiene su explicación? ¿Cuál es el rol de esta rendición de cuentas en el medio de ese contexto? Y bueno, en particular con lo que vos señalás, que la mayor parte de las cosas que vos decís pasan por el tema de qué tan pesado o qué tan liviana sería la herencia fiscal, entendida justamente como las restricciones que podría enfrentar esta administración para darle vida a ese programa que va a quedar expresado en el presupuesto quinquenal. Y ahí lo que tenés naturalmente es, por ejemplo, el blanqueo de las cifras que en su momento se manejaban de una forma más aproximada, por ejemplo, de lo que hay que bancar, es decir, lo que no se hizo anteriormente o lo que no se pagó, si se quiere, y hay que hacer frente. Las últimas noticias fueron en ese sentido. Por ejemplo, Ferrocarril Central. ¿Sí? O sea que una de las cosas que tiene es justamente el análisis de lo que fue el balance fiscal, en particular de lo que fue la regla fiscal, ¿no? Una de las banderas con las que vino la administración anterior, ¿se acuerdan? Sí. Justamente con el objetivo de reducir la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas y en particular evitar lo que coloquialmente conocemos como el carnaval electoral, o en la academia o en la literatura se conoce como el ciclo político de las finanzas públicas. Eso es un poco lo que tenés ahí en esos puntos donde se debate el tema de la herencia. Aparece ACE, por ejemplo, ¿no? En lo que vos estás pensando, aparece Ferrocarril Central, aparecen esas cuestiones que quedaron como no resueltas, si se quiere, e implican erogaciones y por tanto implica un menor margen del que se preveía. Y ahí haces también los pedidos de partidas especiales. Que en este caso sí, hay pedidos justamente para ACE, hay pedidos para el diferendo con el Ferrocarril Central, hay pedidos para los medicamentos de alto costo y hay pedido de partida también para adecuar el tope de la deuda para este año.
Ahí, por ejemplo, está eso, que es como uno de los puntos sobre los que hace más foco, ¿sí? Si te fijas incluso el resumen ejecutivo, que es como la versión cortita de un documento, por ejemplo, la exposición de motivos tiene 80 carillas. Acá estamos pensando en 3 carillas donde resume, ¿sí?, los principales aspectos en la dimensión económica, y dentro de eso tiene un peso relevante lo que es ese análisis de la fiscalidad. ¿Y cómo es eso? ¿Hace especial énfasis en el pedido del aumento del tope? Por ejemplo, esa sería como las partidas que forman parte del nuevo articulado, exactamente, de gastos que no estaban previstos. Sí, eso es un poco lo que tiene que ver. Acordate, si querés, vamos un pasito más, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos empezás con el resumen ejecutivo, por poner titulares, arranca haciendo un diagnóstico de lo que fue la dinámica del crecimiento económico durante este quinquenio. ¿Sí? Que en realidad, cuando vos mirás eso, hace un poquito más de foco y lo extiende hacia la última década. Porque no hubo cambios sustanciales en materia de crecimiento entre lo que fue este último quinquenio del quinquenio anterior, o dicho, expresado en términos políticos, como decía Jorge, lo que fue la última administración Frente Amplista con lo que es la primera administración de la coalición republicana. Básicamente Uruguay cumple con el dato que vamos a conocer la semana que viene, pero que está adelantado en esta rendición de cuentas, es decir, un crecimiento de la economía de 3,1% este año. Terminás de cerrar una década de muy bajo crecimiento, con un crecimiento promedio por año de 1,1%. ¿Eso es bajo? ¿Eso es alto? Eso es muy bajo. ¿Sí? Eso es muy bajo para afrontar los desafíos que vos tenés, ¿sí? Y que muchos son de naturaleza estructural, para sacarlo de la coyuntura. Y es muy bajo en particular para cuando lo comparás en términos de lo que fue la década anterior. Entre el 2004 y el 2014, la famosa década dorada, si se quiere, ¿no? Un periodo de crecimiento extraordinario a la luz de lo que es la historia del Uruguay. Ese crecimiento fue de 5,4% anual. O sea, estamos teniendo hace una década que Uruguay no crece, ¿no? Lo cual te tensiona el resto de los frentes que este gobierno entiende que son prioritarios, en particular vinculado a la malla de protección social, ¿sí? Mucho más que el sistema previsional, ¿sí? Atender temas como la pobreza, atender temas como la desigualdad, atender temas como la exclusión y también la seguridad ciudadana. O sea, básicamente cuando vos agarrás este primer documento, esta rendición de cuentas, en su exposición de motivos, señala que el gobierno que asume tiene como prioridad, ¿sí?, esas 3 cosas: dinamizar la economía a partir de el impulso de la inversión privada, y después justamente es seguridad ciudadana, y por otro lado los aspectos vinculados a la parte socioeconómica, en particular exclusión social, pobreza y desigualdad. Esos serían como los 3 objetivos que establece el último párrafo del resumen ejecutivo que tiene esta administración por delante. Entonces, en materia de crecimiento, parte de ese diagnóstico de bajito crecimiento tiene que ver con la debilidad de la inversión privada, que en los años dorados, si se quiere, que hemos tenido entre 2004 y 2014, alcanzó, por ejemplo, el 20% del PIB. Y ahora terminó en el entorno del 17% del PIB. Parece que son poco 3 puntos, pero es bastante cuando lo pensás de esa perspectiva, y en particular teniendo en cuenta el peso que tuvo esta última inversión asociada a la planta de UPM y las obras conexas, en particular Ferrocarril Central. O sea que parte del diagnóstico que tiene el equipo económico entrante tiene que ver con el problema del crecimiento. Y ese problema del crecimiento lo rastrea principalmente el problema de la inversión privada. No somos atractivos. No está viniendo gente a invertir a Uruguay y precisamos que vengan. O dinamizar también a nivel local, porque vos no estás hablando necesariamente de la inversión extranjera. Las dos cosas te juegan. Que el uruguayo que tiene plata acá no está invirtiendo en hacer un emprendimiento del país. No está invirtiendo al nivel suficiente que sería adecuado para apuntalar esa capacidad productiva del Uruguay. Uruguay invierte en innovación y desarrollo, por ejemplo, el empresariado. Y bueno, ahí podés inscribir estas iniciativas, por ejemplo, de esta nueva agencia o esta nueva secretaría, tratando de fortalecer una parte que es determinante desde los fundamentos que hacen al crecimiento. Pero acá no hay mucho más detalles en esta instancia en particular sobre cómo se piensa dinamizar la economía, dado que hay debilidades que son estructurales y que podrían atentar contra eso. Como decís vos, Uruguay es un país caro. Pero a ver, Germán, porque atado, digamos, a este primer ítem, que es el crecimiento de Uruguay, Uruguay necesita crecer a tasas mayores, viene lo otro. O sea, si Uruguay no crece, no puedes atacarlos estructuralmente los otros 2 temas que vienen atrás, que son Exacto, porque en definitiva vos tenés que sacar... Hay dos discusiones, ¿no? El crecimiento, en este caso, no sería un fin en sí mismo. Es un medio para. ¿Es un medio para qué? Bueno, para atender esos otros 2 objetivos centrales que establece hoy por hoy el equipo económico en esta instancia de exposición de motivos. Eso, ¿qué supone? O la discusión que tenés derivada de eso que vos planteás es: solamente potenciando el crecimiento de Uruguay vas a poder atender
los objetivos vinculados a la parte de desigualdad, a la parte de la pobreza y a la parte de la exclusión, o precisás acciones mucho más ambiciosas que también se te metan en la parte o en el planeta de las finanzas públicas, es decir, una revisión tributaria. O dicho de otra manera, el crecimiento por sí solo ya es un desafío complejo y no necesariamente te va a dar los recursos para atender las necesidades que vos estás poniendo como prioridad y en particular todas las demandas que se articulan y que se van a terminar condensando en la elaboración de ese presupuesto quinquenal. Y es la presión económica de los objetivos políticos del gobierno. Ya no vamos de este tema, ¿no? Pero la presión fiscal, muchos entienden que es un componente que va en contra del crecimiento. Y bueno, ahí tenés esa discusión. Acá lo que están diciendo o declarando, por ejemplo, es que Odón en particular, que la presión fiscal no va a cambiar. Pero eso no quiere decir que no haya innovaciones que de alguna manera alteren la carga del sistema tributario sobre distintos tipos de contribuyentes. Es decir, ir por algo más ambicioso desde el punto de vista progresivo, ¿sí? A efectos justamente de atender en paralelo con los recursos que provendrían de ese mayor crecimiento, el hecho de que vos hoy por hoy tenés un 17% de pobreza. No tenemos un 8% de pobreza como pensamos que tenías hace 2 meses atrás. Tenemos un 17% de pobreza, ¿no? Eso no condice bien con esa imagen idealizada, ¿no? Romantizada que muchas veces tenemos de nuestro país. ¿Sí? En particular, vos tenés una pobreza que entre los niños menores de 6 años llega al 32%. 1 de cada 3 niños nacen en un hogar pobre, con toda su vida básicamente condicionada, dado que lo que le pasa en esos primeros días es determinante para todas las variables que son relevantes desde el punto de vista del bienestar de la persona y que exceden largamente la órbita económica. O sea que ahí vas a tener una discusión compleja desde el punto de vista del sistema tributario, además de todo lo que te corre en paralelo con el crecimiento. Y lo que vos notás, Sapo querido, es la tensión inherente que hay entre esas dos cosas, dado que esto que vos querés acá podría complicar esto que vos tenés acá. Entonces, cómo resuelven ese dilema es parte de lo que va a quedar en claro una vez que tengamos la instancia formal del presupuesto. Ahora lo que hay es la alerta, como dice Jorge, de decir, mirá, nosotros pensamos que teníamos esta situación, pero progresivamente nos fuimos desayunando que tenemos otra situación. O de otra manera, pensamos que la herencia fiscal, ¿sí?, era más liviana de lo que termina siendo, ¿sí? Y en particular critican de esa lógica el cumplimiento de la regla fiscal. Es decir, parte de lo que se propone en esta exposición de motivos es las reformas que van a hacer en el marco de la actualización de la regla fiscal. ¿Por qué? Porque cuando vos mirás la regla fiscal, acuérdense de la regla fiscal, el espíritu que tiene es justamente reducir la discrecionalidad en el manejo de las cuentas públicas para evitar que muchas veces se persigan objetivos espurios, le hace reelección, ¿sí?, por sobre objetivos que son socialmente óptimos en el mediano plazo. ¿Sí? Cada país encuentra las mejores versiones o los mejores diseños en función de su especificidad. Para la LUC y para la administración anterior, ese diseño, ¿sí?, se plasmó en 3 pilares. Es decir, la regla fiscal tenía 3 pilares. El primero era sobre el resultado fiscal estructural. Y eso complejiza todo el análisis, porque ahí metemos la palabra estructural. ¿Qué carajo es estructural? Estructural significa excluyendo los ingresos y los egresos del sector público que son atribuibles a la fase del ciclo económico en el que está la economía. Ejemplo, si la economía anda volando mal, obviamente la recaudación aumenta extraordinariamente. Esos serían ingresos extraordinarios porque están asociados a la fase de auge del ciclo económico. Por el contrario, en la fase de caída, de crisis o de recesión, vos tenés un aumento del gasto que es endógeno, porque vos ahí desplegás, por ejemplo, el seguro de desempleo. Entonces, en ese caso, sacás esos egresos que le atribuís a que la economía está pasando por un mal momento y asumís que la economía evoluciona en torno a su crecimiento potencial. Ese concepto creo que lo venimos repasando desde el 2017. Más o menos. Pero cuando arrancamos la columna. Pero básicamente lo que trata de ilustrar es las capacidades productivas de Uruguay a mediano plazo. Es la capacidad de crecer del país dada la dotación de recursos que tenemos. Somos 3,4 millones de uruguayos, tenemos determinado acervo de inversión y lo combinamos con determinada productividad y eso nos arroja una cifra que en este caso es del entorno del 2,3% más o menos. ¿Sí? Entonces hay que diferenciar el crecimiento de la economía, este 1,1% anual promedio o este 3,1% del 2024, de la capacidad potencial de crecimiento. ¿Sí? Entonces, el desafío en materia de crecimiento tiene como estas 2 vertientes. Acelerar el crecimiento potencial, es decir, liberar las fuerzas productivas a un nivel mayor del que tenemos hoy y además aumentar la tasa observada de crecimiento. Pero en particular el crecimiento potencial lo introdujimos porque es determinante para entender el funcionamiento de esta regla fiscal que se critica en su funcionamiento y que se propone mejorar. ¿Por qué?
porque habíamos dicho que el resultado fiscal estructural es el que surge de asumir que la economía evoluciona en torno a su crecimiento potencial. En ese caso vos tuviste un cumplimiento de ese pilar en el año 2020, en el año 2021, en el año 2022, en el año 2023, pero no en el año 2024, que justamente coincide con el año electoral. De hecho, el déficit que vos tenías como meta era 2,9 y terminó siendo 3,7. Es decir, una distancia no menor justamente en el último año asociado a lo que es el carnaval electoral. Lo mismo con el segundo pilar de la regla que tiene hoy por hoy vigente y que se pretende mejorar. El crecimiento del gasto no puede ser mayor que el crecimiento potencial de la economía. Por eso es determinante el crecimiento potencial de la economía, porque te limita el aumento del gasto. Eso lo cumpliste en 2020, en 2021, en 2022, en 2023, pero no lo cumpliste en 2024. Tenías un tope de 2,8% y gastaste, o la variación o el aumento del gasto fue 4,7%. Casi 2 puntos por encima de lo que vos tenías permitido bajo la regla que vos tenés una herramienta para pedir que se aumente, digamos, el tope. No, ahí estás con ahí te fuiste para el tercer pilar de la regla, querido Sapo, que es el tope del endeudamiento, que es lo más parecido a lo que teníamos desde 2006 hasta la LUC. Y eso es justamente lo que se incumplió, entre comillas, en 2024, porque el endeudamiento fue mayor que el tope que estaba previsto en la normativa, pero hay una cláusula de salvaguarda que permite al Poder Ejecutivo solicitarle a la Asamblea General un incremento del 30%. Con esa salvaguarda, vos cumpliste ese tercer pilar de la regla. Pero está atado a los otros dos pilares, digamos, el pedido del aumento del tope también. Y bueno, vos tenías que justificar, más bien, básicamente, y explicar que fue algo que no tenías previsto y que en su momento fue la pandemia, la sequía, y en su momento el último aumento fue totalmente discutible de si era necesario y no en realidad hubiese Porque vos definiste gastar más, quizás. Bueno, ahí lo que dice el nuevo equipo económico es que parte del problema que tiene en relación a su capacidad de poder desplegar a pleno, ¿sí?, ese programa económico para los próximos 5 años y atender todas las demandas que van a surgir de todos los ministerios y de todas las reparticiones, es mucho más limitado del que vos pensabas, porque tenés unas finanzas públicas que no están bien, ¿sí?, y además porque tenés factores extraordinarios en el último año y factores estructurales que te afectan justamente ya el primer año de gobierno. ¿A qué me refiero con esto? A la idea que ya fue puesta sobre la mesa en varias oportunidades de que el gobierno anterior lo que hizo en 2024 fue postergar gastos y adelantar ingresos. ¿Y eso qué es lo que hace? Básicamente te reduce artificialmente el déficit fiscal en el 2024 y te lo aumenta en el 2025. ¿Sí? Básicamente ahí surge la postergación de gastos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas por 160 millones de dólares, o lo de ACE por 100 millones, o otras reparticiones, que si tomás en su conjunto, hay una postergación de los gastos equivalente a 0,4% del PIB. Eso es gasto que tendría que corresponder al 2024, pero que se difirió al 2025. Entonces el déficit fiscal del 2024 fue menor del que correspondía. Y eso supone que vos heredás todos esos gastos, que es lo que justifica parte de ese articulado que está demandando más recursos. Claro. Y además también las empresas públicas adelantaron ingresos. O sea que básicamente lo que hiciste fue como una mosqueta, ¿no? Una contabilidad creativa de las finanzas públicas, por lo cual lograste reducir artificialmente el déficit del año pasado y se lo trasladás a esta primera administración. Esto es habitual, Germán, porque hay un debate que lo que plantea es... Te dicen desde el Frente Amplio, acá se intentó ocultar el nivel de déficit que había, pero del oficialismo te dicen, esto es algo que se hace habitualmente y no es tan así, y están dejando la idea de que acá se quiso ocultar la situación en la que estaba el país, y en realidad no termina siendo tan así. Si te parece, hacemos una pausa ahora, y a la vuelta nos contás y nos despejás el factor político. Y vamos al dato, ¿esto es así? ¿Es habitual o no? ¿O efectivamente es una mosqueta? Y para cerrar este bloquecito, dejamos que todo ese impacto asociado a la postergación de gastos, el adelanto de los impuestos, el aumento permanente del gasto y además los gastos comprometidos, te deja vos con un déficit fiscal del entorno de 4,6%, que es como la herencia más pesada de los últimos 35 años según la gráfica que presenta la exposición de motivos. Listo. Fácil se impone. Fácil desviarse. Arreglar el water. Poner una estufa en el living, cambiar el piso de la cocina, elegir las cortinas, arreglar la mancha de humedad. ¡Oh, no! Sácatelo de la... Estamos recorriendo con Germán de Agosto la rendición de cuentas que el equipo económico presentó hace algunos días, con los énfasis que se hizo de cara al próximo quinquenio que estamos
viendo los números cerrados del último año y también del último quinquenio. Y se puede estamos abordando la rendición de cuentas. Sí, exactamente. Que no es el presupuesto. Que no es- Como decías vos, el equipo económico se apuró a presentar esta rendición porque quiere... Y tenía plazo hasta el 30 de este Sí. mes, pero quiere concentrar sus energías, por lo menos de lo que declararon, en la elaboración del presupuesto, que de vuelta, como dijimos, es la expresión económica de Sí. las políticas del gobierno. La pregunta que quedó en el aire, Germán, tenemos postergación de algunas cosas, anticipación de otras. Desde el Frente Amplio te dicen, acá hubo un intento de maquillarnos los números. Nos cambiaron la fecha, nos dejaron a nosotros para parar algunas cosas, para que al final el número le diera más lindo de lo que terminó siendo. Desde el anterior gobierno de la coalición republicana, lo que te dicen es, ese es un mecanismo que se usa seguido, y si vos mirás rendiciones de cuenta pasadas, te vas a dar cuenta que es habitual que cuando un gobierno se va, deja cosas que le termina pagando el otro, y así sucesivamente. Nosotros no hicimos la lista pormenorizada en 2019, pero se podría hacer, sería caerle a todo el mundo. ¿Quién tiene razón? En este mundo tan complejo, Anda a la buscarla, posesión anda a de la buscarla. razón y la razón como concepto en sí mismo, como la verdad, ya tienen distintos significados, parte de los problemas modernos que tenemos en este ciclo caótico. Para empezar, la pregunta sería, efectivamente se hizo eso, se postergaron algunas Claro, cosas. lo anticiparon único que otras. tenemos es el argumento que está puesto acá en la rendición de cuentas, que dice que esas tácticas, si querés ponerlo de alguna manera, esas estrategias son inusitadamente elevadas. O sea que esa postergación de gastos y ese anticipo de impuestos es inusualmente elevado, y estoy citando textualmente lo que se desprende de la exposición de motivos. Por tanto, no sabemos cuánto sería ese déficit ajustado para incorporar la existencia natural, normal de este tipo de prácticas, por la cual un gobierno le pasa la pelota al otro. Eso es lo que estamos hablando con el Sapo en la pausa. Y bueno, el día que Gabriel se sienta acá, debería responder, entre muchas cosas, bueno, ¿cómo queda el impacto de este diferimiento de gastos y adelanto de impuestos, o estas técnicas de maquillaje o esta mosqueta, a la luz de los otros años de transición entre gobiernos? Exactamente, el agregado ese que apareció en la presentación como un puntito rojo. Bueno, ahora que tenemos streaming se podría mostrar los gráficos, ¿no? Sí. Pero si describís, si querés, gráficamente lo que está señalando. Claro, aparece, digamos, el déficit de 2019, 4 con... Exacto, vos tenés una gráfica en la rendición de cuentas que es la más elocuente, que va desde los 90, del año 90 hasta el 2024, que es el último que tenemos. Y en particular, la última torrecita, la de 2024, tiene como dos escalones. El déficit de 4,2% y el ajustado como un bloquecito rojo que aparece arriba, que es justamente la estimación que surge de esta suerte de, como lo puso Jorge, de maquillaje de cifras. Claro, los ajustados en los otros años de transición no aparece. Tu pregunta, que se la trasladarás como periodismo de O'Donnell, investigación al ministro O'Donnell. Cuando haya 5 sentidos. Exacto. Venga acá. ¿Cuánto representa ese cuadradito rojo en los últimos años de transición, dado si efectivamente hay un patrón que hace que sea tan excepcional esta herencia más pesada de la que se Inusualmente preveía? alto puso el Inusualmente alto, te lo mostré acá. Acá lo que Sí. tenemos es la impresión del resumen ejecutivo de esa exposición de motivos. Y lo que dice es que la respuesta exacta para Jorge no la tenemos nosotros. Si no la Bien, no pasa nada. Nos quedan algunos minutos más para hablar de la rendición de cuentas. Germán, ¿algún apunte más que te Y mirá, haya querés quedado? tener, pasamos del déficit a su contracara, que es la deuda. Básicamente un país puede tener el déficit que pueda financiar. En definitiva, el tema que siempre se mira cuando se habla de sostenibilidad es la trayectoria de la deuda pública. Y en este caso, otra de las advertencias que hace en este documento tiene que ver con el aumento que se proyecta para la deuda pública este año, que surge naturalmente de esta estimación ajustada del déficit fiscal y que implica, con respecto al 2024, un incremento de 4 puntos del PIB, ¿sí? Y un incremento de 13 puntos del PIB si lo comparás con el 2019. Es decir, hay una deuda que es mayor, ¿sí? Que se condice justamente con un déficit que vos estás señalando que es mayor al que estaba previsto, y por ende las necesidades de financiamiento del país para este año son bastante mayores de lo que se preveía previamente. ¿Sí? Así que ahí tenés como el capítulo de las finanzas públicas para profundizar con el ministro o con el resto de su equipo. ¿Sí? Después tenés un análisis de la inflación. La disposición de crédito en Uruguay en este momento está, digamos, en una categoría óptima para
a endeudarse. Y bueno, más allá de que vos tenés esos problemas, todo esto lo mitigás, dado que vos todavía tenés un estatus diferencial con relación al resto de los países, en particular de la región. Eso se plasma en una prima de riesgo de las más bajas de nuestra historia, es decir, el sobreprecio que nosotros tenemos que pagar por no ser Estados Unidos, ¿sí? Y no ser Estados Unidos tiene otra connotación en este mundo tan loco de Donald Trump, pero bueno, por lo que sabés, la prima de riesgo, conocida como riesgo país, te permite a vos holgadamente acceder en un mundo, holgadamente no, pero te permite acceder diferenciándote positivamente. Y eso lo traducís en un acceso más fluido del que tendrías ante otra situación. O sea, son como las dos caras de esa fiscalidad. ¿Sí? Bien, próximas columnas nos meteremos en temas bizarros como solemos hacer y cuando ya tengamos, digamos, algo parecido a un presupuesto en el horizonte. Y bueno, ahí es donde vas a ver cómo interactúan las demandas con las restricciones. En definitiva, vas a ver, de alguna manera, la razón que le da origen en su nacimiento a la economía como un campo apartado del conocimiento, justamente para atender esa restricción de recursos escasos para fines múltiples o infinitos. Eso es lo que de alguna manera va a tener que expresar este presupuesto. Dada esta situación y dado lo que queremos, ¿cómo vamos a hacer? Más adelante se viene Lucía Soria, Sapo, pero después hacemos una actualización informativa, porque hay mucho. Por ejemplo, se picó con una declaración del Frente Amplio vinculada a Israel y hubo respuestas varias del sistema político. Reapareció Paco Casal, muchas cosas para abordar después de la tanda. Es fácil desviarse. Me causó mucha gracia que a Aruba llegaron el libro de Yo Paco. No sé si lo viste, ¿no? Qué hermoso. Yo ya estoy vendiendo el próximo destino de la mesa. Me dicen, Aruba. Aruba. Punta Cana, Sapo, no Aruba importa. y Punta Cana. Yo creo que tiene que ir a Aruba porque en Aruba, Aruba es mencionar la canción Cocomo. Sí. ¿No? Aruba, Jamaica, I wanna take her. No, es algo así, no me acuerdo. Mamas, algo así es. Sí. Yo Paco. ¿De qué? ¿Era de Bardanca? De Bardanca, ¿no? Claro. El último revulsivo del periodismo. El último revulsivo del periodismo en la caja negra. Gran escucha de este programa. ¿Estuviste, Sapo, Sí. ese día en que el tablero se encendió con la consigna Gracias, Paco? No, con el gol del Chengue, no, vos es que no recuerdo si estuve, ¿eh? ¿No estuviste ese día? Que lo puso Ramón Barreto. Si no me equivoco, el árbitro Ramón Barreto sube hasta digamos, el switcher master del tablero del Estadio Centenario y le dice, poné Gracias Paco. Poné Gracias Paco. Y bueno, era el momento que Uruguay no clasificaba mundiales desde el año 90 y Casal había agarrado el fútbol uruguayo, que había sido muy criticado por haberse llevado muchos jugadores a Europa, esos jugadores no querían jugar en la selección, gran quilombo en la década del 90, en el 2002 llegamos al mundial, muchos entendían que a caballo de que Casal había dignificado al jugador uruguayo. Me interesa mucho meternos, esto lo pueden encontrar, está en distintos lugares. En nuestro caso, viene del informativo Telemundo. Apareció el empresario Francisco Casal y habló... Perdón, Jorge, le hiciste una entrevista a Eduardo Preve que generó un revuelo, como pocas veces he visto, me lo han comentado muchas veces, porque él habla muy bien de Casal. Que he conocido a una persona fantástica llamada Francisco Casal. Es una entrevista que le hiciste para El Hueso. Sí, para El Hueso. Mucha gente dice, ¿por qué Preve, que es muy crítico, digamos, tiene por otra parte estas palabras para con Casal? Está bueno que escuchen la entrevista entera. Bueno, vayan a la entrevista entera, la pueden encontrar ahí en el canal de YouTube del Hueso. Pero lo que nos convoca ahora es escuchar al propio Francisco Casal, a Paco, que mientras se calienta la negociación por los derechos de la televisación del fútbol uruguayo, apareció Francisco Casal. Hay declaraciones de Paco, también hay declaraciones de Nacho Alonso que vamos a escuchar. Vamos a meternos un poquito con este tema. Estas son imágenes de una rueda de prensa con periodistas varios. La cámara es de Telemundo. El tema sociocultural más importante que tiene Uruguay. Es lo que nos dio trascendencia en el mundo. Entonces, la mejor idea es la que tiene que tratar de sacar a flote este negocio. Hay una transición que los que estamos en la industria hace muchos años conocemos y nada, tenemos que tratar de hacernos ver entre todos cómo esto sale adelante. El fútbol tiene 3 prioridades. Primero, la gente.
El fútbol es de la gente, es del uruguayo. Después los jugadores, que yo me sigo sintiendo jugador y me voy a morir sintiéndome jugador. El fútbol ha sido mi único hobby, mi vida. Y tercero, las pymes, porque el fútbol es un generador de dinero para mucha gente que vive en derredor. Entre otros, todos ustedes. Y muchísima gente más. Entonces es algo que hay que cuidarlo y se está tratando de ver cuál es el mejor camino. ¿Se puede llegar a acordar? Acá yo soy un resorte más del fútbol. Claro que se tiene que acordar con Casal o sin Casal. Casal no es prioritario en esto. El fútbol es lo prioritario. Las mejores ideas son las prioritarias. Bueno, mucha tela para música cortar acá. muy épica por parte de Telemundo para las declaraciones de Francisco Casal. Se conserva muy bien Casal, sigue fumando por lo que viene algunas fotos que circularon, es parte de la explicación de esa voz. Tiene una voz muy parecida al Dr. Toto, que es el personaje de Germán Silvera también, ¿no? Hay algo ahí. Le va con un momento va a hacer unas cosas así, ¿no? Cuando se excita el doctor. El fútbol no es un patrimonio de alguien. El fútbol es un tema sociocultural. El más importante que tiene Uruguay, fue lo que dijo el empresario Francisco Casal. No dijo nada, por otro lado, no dijo nada Casal. Yo soy un resorte más del fútbol, se tiene que acordar con Casal o sin Casal. Fue más interesante, creo que lo dijo, habló sobre Mujica, que digo, no adelantó nada, o sea, en este momento Auf y Tenfield están negociando, porque Tenfield puede, en todo caso, tiene una instancia de negociación para renovar el contrato. Si no llegan a un acuerdo, hay una licitación abierta, donde pueden presentarse otros interesados, y a su vez Tenfield puede empatar esa oferta de uno de los interesados y quedarse con los derechos de fútbol. Hay quienes dicen que la AUF quiere tratar de atomizar los negocios, o sea, es decir, que no sea solamente el gran paquete de la televisación con todo lo que viene asociado, sino que una parte sea la televisación, otra parte sea, digamos, la producción de eventos. Producción de eventos, exactamente, las transmisiones, no sé, todos los negocios conexos. Ahí habló de las pymes, de Casal, ¿no? Es una gran generadora de pymes. Bueno, obviamente. Capaz que por ese lado están circulando las negociaciones. Igual, yo entiendo lo que vos decís de que no es una declaración así choqueante. También tenés que interpretarlo en el marco de cuáles son las otras declaraciones posibles que hubiera estado arriba de la mesa, ¿no? No, a ver. Tuviste una declaración bastante conciliadora, ¿no? Diciendo, bueno, esto tiene que salir, es con Paco Casal o con no. Sí, totalmente. El fútbol no es de nadie. La novedad es que habló Casal, o sea, que lo agarraron a Casal a la salida de una reunión y habló, estuve dispuesto a hablar y de esta forma. ¿Querés escuchar a Nacho Alonso? Lo tenemos por ahí. ¿Qué dice el presidente de la AUF? ¿No? Porque esta reunión era una reunión cargada de mucha expectativa. Vos un poco lo comentabas, pero si te lo tuviera que definir binariamente, mucha gente hoy coloca este debate en un plano que te diría que prácticamente es AUF versus Tenfield, ¿no? Entonces llamaba mucho la atención ver qué tenía para decir Ignacio Alonso después de la reunión con Casal. Escuchémoslo. No hablamos de números de contrato. Simplemente intercambiamos un poco sobre mercado, pero hasta ahí puedo ir porque en definitiva nosotros queremos mantener el contenido de la negociación en una cápsula reservada para darle seriedad y que realmente sea una negociación efectiva. ¿Se van a dar más reuniones de estas? Bueno, en eso se quedó, porque si estamos hablando de un ámbito de negociación, no puede agotarse en una sola instancia. Hubo muchos cruces previos a este primer contacto, no directamente de Casal, que no había hablado hasta ahora. ¿Se pasaron algunas cuestiones anteriores o se hablaron de algunas cuestiones anteriores? No, para nada. Nosotros, de arranque de la reunión, lo que manejamos es que veníamos a negociar de buena fe, que queríamos realmente darle jerarquía al ámbito, que por eso habíamos venido 4 integrantes del comité ejecutivo con asesores externos y que queríamos conversar sobre lo que está previsto en el contrato que nos vincula, con la seriedad que esto requiere. Acá nos jugamos mucho, todo el fútbol se juega mucho en esto, entonces no teníamos espacio para ningún tema anecdótico. Me gusta este mensaje, Jorge. Paco es nuestro Indio Solari, el Indio Solari de los 90, ese que era una incógnita y no salía nunca a la luz. Y es verdad, hay una mitología en torno a la figura de Casal, que no sé si está acá, si está en Italia, muchos rumores, mucha mitología en torno a acciones.
hay mucho desierto también, de su entorno todavía, digamos, aspectos oscuros de gente de su entorno que terminó presa incluso. Ese es el Indio Solari que nos tocó por padrón, claramente. Estaba el dato acá, Sapo, lo publica el diario El Observador. 7 años después se volvieron a reunir Ignacio Alonso y Francisco Casal por los derechos de la televisación. Es verdad que hacía mucho tiempo no había un contacto. Tuviste en el medio de todas estas cosas, enturbiando el ambiente, amenazas de muerte, ¿no? Sí. Ignacio Alonso. Yo intuyo que esa pregunta de, bueno, ¿se hablaron de otras cosas? Podría haber tenido que ver con ese tipo de cosas. Alonso lo descartó, dijo, bueno, no entramos en ninguna discusión anecdótica. No. Fue como le llamó él. Y encapsuló la negociación en un círculo chico, ¿no? ¿De qué están discutiendo? Si va a haber una renovación de contratos, si la AUF va a llamar a licitación y Casal eventualmente va a querer participar, si se está atomizando el negocio y Casal quiere entrar una parte. Todo eso, los periodistas de fuste que trabajan en el mundo deportivo nos lo contarán, Jorge. Yo no tengo ninguna fuente a la cual concurrir. Por ejemplo, lo pueden escuchar más adelante en 3-0. Hacemos una pausa y sigue fácil desviarse. Recibimos a Luchi Soria. ¿Qué tal, pelados? ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! Ni ¿Qué calvo ni soledad con 2 pelucas. que se siente sin Nico? Bueno, está, yo qué sé. ¿Te sentís sola sin Nico? Sí. ¿Que no somos suficientes para vos? No. La verdad que no. Yo necesito que esté él ahí mirándome, observándome. Es parte de esto. Escrutándote. Sí, un poco, viste que también me escruta él. Comunica mejor. Sí. Eso no es así. Sí, o ¿no? siempre haciéndome el contra, ¿viste? Es un buscón, le gusta pelear. Sí. Bueno, en fin. Bueno, ¿qué va a hacer? Está rumbo a mejores destinos. Ah, sí. Que nosotros que ¿Está estamos de acá al aire, vacaciones? ¿no? Sí, obvio. Bueno. Cuando vuelva tenemos que hacer un tour gastronómico por el viaje de Nico. Exactamente, para ver qué comió. Bueno, me comentaron que estaba por Europa, en la France, ¿no? Sí, bueno, no se puede decir. ¿No se puede decir? No, bueno. Él no habla de su vida privada. Wow. Ni Ni que al mundo le interesara tanto, Nicolás. Al mundo no, pero hay algunos que les interesa mucho. Sí, hay algunas que sí. Entonces no voy a hablar, porque iba a hablar del destino en sí y no. @Grok, esto es real. ¿Les ha pasado encontrarse a gente que ante cualquier situación le pregunta a una inteligencia artificial, esto es posta, esto es real, ¿qué hago? Contame tal cosa. ¿Lo ven eso o no lo han visto? Bueno, muy buen pie, George, primero. Segundo, yo creo que... Ya te vas acá, ¿no? No, pregunta. No rompas la cuarta pared. No rompas la cuarta pared. No. Cuarta pared. A mí me parece que es el tema del cual vamos a hablar hoy, que en esta época que estamos viviendo, el chat GPT o alguno de esas inteligencias artificiales, gracias, déjame hablar. IAs, se convirtieron como en el nuevo Google también, ¿o no? Sí. O sea, yo les iba a preguntar esto. Vos, George, vas a buscar algo ahora. Sí. ¿Querés saber algo? ¿A quién le preguntas? ¿A la inteligencia artificial o a Google? Aún sigo usando Google, pero si te fijas, ahora hasta el propio Google se dio, porque la primera respuesta que te da Google a todo es generada con la guía de ellos. Y que muchas veces no Gemini. uno que estaba acostumbrado, que googleaba algo y veía, bueno, aparece Wikipedia, Exacto. aparece otra cosa, no sé qué empezó a mirar. Ahora la gente se queda con la primera respuesta de la IA, que no siempre es la mejor. No, totalmente. Yo les quiero contar. A mí no me gusta esa cosa directa, ¿no? Me parece que primero hay que buscar un poquito en el cerebro. Primero, no sé. Che, ¿qué ingredientes lleva un goulash? Ponele, ¿no? El guiso este. Y yo lo puedo buscar un poco en mi cerebro porque creo que si hay cosas con las cuales dudo, ahí ya voy a preguntarle a mi inteligencia artificial. Y a mí lo que me está gustando mucho, que estamos... No lo trato como amigo, me parece una reverenda tontera eso, ni tampoco como psicólogo, ni nada de eso, porque Confidente. me parece... No, nada de eso. No. Si tengo que preguntarle algo de mi vida personal, que a veces lo hago, no sé, porque me parece que también no está mal... Es más una cosa de te estoy preguntando ampliamente, no voy a hacer lo que me digas, ¿no? ¿Le haces que te preguntas tipo espejito, cuál es la cocinera más bonita del Uruguay? Eso no lo puse todavía, pero ahora lo voy a buscar. No. Y sí, traje este tema de conversación de la inteligencia artificial
porque es algo que para mí, bien usado, como todo, puede ayudar muchísimo. Bien, ¿tá? es interesante el abordaje que está haciendo Luchi en esta columna. Totalmente. Primero, porque dependiendo, ¿no?, qué inteligencia artificial vos uses, te va guardando, ¿no?, y va generando la información a través de los datos que vos le vas preguntando y también lo que vos vas generando, ¿no es cierto? Entonces, como que te va conociendo. Yo ahora estoy en un va y viene con mi chat y no es que me manda o me combina alimentos que yo jamás combinaría. Y para mí eso es lo interesante de la cuestión, ¿se entiende? Porque a través de todo lo que yo le fui diciendo y le fui pasando de información, vamos encontrando como un camino paralelo a ciertas cosas. Cuando a mí me puede pasar que tengo, o a cualquiera, tengo que hacer un menú para un restaurante o un menú para un evento. Y capaz que hay momentos en los cuales uno se traba un poco. Tener un pequeño aliado que le decís, mira, ya pensé, esto de entrada, esto voy a ir por esta proteína y quiero que el postre sea invernal y te tire un ida y de vuelta, es como tener un compa, ¿verdad? Si yo el día de mañana me encuentro con esta noticia, por decir uno, ¿no? Imaginemos que la noticia la da Caras y Caretas. Ajá. Fácil desviarse, hace contenidos con ChatGPT. El afamado conductor radial Diego El Sapo Sass confesó que arma los contenidos de su programa en base a ChatGPT. Sí. Probablemente eso sería un golpe durísimo a la reputación del Sapo. Si vos te enterás el día de mañana que un restaurante arma un menú con ChatGPT, ¿te baja la opinión de un restaurante? Dependiendo. A ver. Si es un copy-paste sin ningún tipo de sentido, sí. Ahora, si es una cosa trabajada a través de la identidad del cocinero y con el ayudín del chat, a mí no me molesta. Porque es como que le terminás de dar la redondez que por ahí a veces uno está buscando, pero en el cerebro humano terminás como entreverándote. ¿No te ¿entendés? sentirías traicionada si vas, el menú está bueno, tiene sentido, tiene como una identidad, la comida está rica, y después te dicen, un colega te dice, en esta pedí una ayudina de ChatGPT y me recomendó Me parece perfecto. meter esto acá? Para mí... Estoy fuerte con Grok en este momento haciéndole la pregunta, ¿eh? ¿Sí? Sí. Para mí es una herramienta de la cual no hay que abusar, y esto, para mí el copy-paste siempre, no es nunca una buena solución. Creo que siempre tiene que pasar por lo que uno piensa y después como tomar información. Yo lo que creo que es muy bueno en situaciones en las cuales en la cotidiana vos podés estar un poquito trabado y a través de una pequeña ayuda o una claridad te abren diferentes panoramas. Lo mismo me parece que aplica a la situación de estoy en mi casa, no sé qué soronga cocinar, abro la heladera y veo que tengo, no sé, un pollo, un zucchini y parmesano y queso, ponele. Grok, ¿qué puedo cocinar con esto? Exacto. Y te va a tirar seguramente entre 5 o 7 posibilidades. ¿Qué harías con un pollo, un zucchini y parmesano? Y bueno, yo ahí haría... Pollo al zucchini. No, te digo la verdad, yo sí. Si tengo eso solo... ¿Saltadito? Y me haría, no, ponele una si es un pollo al horno, a la plancha, qué sé yo, una pechuga, que un poquito de limón puede llegar a tener, una hierbita seca, lo que sea. Y después haría como láminas de zucchini con parmesano arriba gratinadito. Yo haría un sándwich, de pollo fileteado con el zucchini arriba y parmesano. Me gusta también. Tengo un wok de todo pollo eso. y zucchini y le echo parmesano arriba. ¿Cómo te encanta el wok? El wok Sapo es loco por el wok. Es el chat GPT de Sapo. del Sapo. Sí, Sí. y no pregunta, mete directamente, mete. dice, No, pero wok, bueno. soluciona. Vieron que también pasa, digo, a todos nos pasa que abrimos la heladera, son las 8:20. Acá, mirá que le tuve que insistir a... ¿En no serio? se Para que jugaba, no diga se a mí. jugaba y tengo una respuesta. No, tengo una respuesta después. No soy yo. No soy yo. Después te la digo. Bueno. La pregunta fue, perdón. Fue, ¿cuál es la chef más bonita de Uruguay? Sí. ¿No? Dice que no hay Yo no información quise preguntar no hay esto. Fue el información Sapo. objetiva o confiable en las fuentes disponibles que permitan determinar que es la chef más bonita de Uruguay.
En cambio, puedo destacar algunas chefs uruguayas reconocidas por su talento culinario. Aparecen muchas. Aparece primero Marilena Marfetani, después aparece Lucía Soria y después muchas otras más. Y le puse, me interesa saber, según criterios subjetivos, cuál es la más linda, sea donde sea que sale la información. Ahí me contestó, y le dije, no, pará, quiero que investigues más sobre alguna de esas chefs y des una respuesta, a la pregunta que te hice. Y ahí me da la respuesta. Finalmente, Grok se la jugó. Muy bien. Después, al final de la columna te la Lo vamos a decir. Bueno, que igual... la cosa que busca el sapo con inteligencia artificial. Mujeres bonitas en tu zona. Chefs. En tu zona. Chefs bonitas en tu área. Paren, me perdí un poco, pero no, quiero decir primero que yo... parar que dijo Grok. Sí. Quiero decir que yo no quise hacer eso. No, ya lo sé. Fue el sapo solo haciendo Pero tengo una muy esto. buena respuesta. Yo lo que sí hice fue agarrar ChatGPT, Lucía, aprovechando lo que vos habías comentado antes. Exacto. Y puse, hoy quiero cocinar un goulash, haceme una lista de compras y dame una receta. Además, intentá que sea algo fácil y rápido. Exacto. Y me pone, perfecto, el goulash es un guiso húngaro, delicioso, ideal para una comida sabrosa, bla, 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 relleno. Y me pone, lista de compras, 4 porciones. Y ahí me hace la lista, ¿no? 500 gramos de carne vacuna, paleta, roast beef o aguja cortada en cubos, 2 cebollas grandes, un morrón rojo, opcional, pero yo te lo recomiendo, 2 dientes de ajos, 2 papas medianas, opcional, si no puedes acompañarlo con arroz y fideo. Sí. Y ahí después me hace la receta. ¿Pimentón te puso? ¿Extracto de tomate? Me puso despensa, una lata de tomate Muy esperita. bien. O 2 tomates picados, una cucharadita de pimentón dulce, paprika idealmente húngara, pero cualquiera sirve, una cucharadita de comino, una cucharadita de orégano, sal y pimienta, aceite, caldo de carne, un cubito o 500 mililitros de caldo preparado. Perfecto. O sea, cumple. Qué rico, qué ganas de comer un goulash, O sea, eso está en los fundamentos de la categoría. Fundamento total. Cumple. Pero yo creo que para mí, yo te diferenciaría la actividad robótica y repetitiva de la actividad creativa. Yo voy a decir ejemplo. Yo necesito agarrar a un chef para que me diga cuál es la receta del goulash. Tal vez no, porque la receta ya está. Ya sea porque tengo un libro de receta o porque tengo ChatGPT o lo que sea. Capaz que sí quiero un humano que me plante la idea, cual Inception, como hiciste vos, que me diga, hoy está divino para un goulash. Claro. Capaz ahí sí quiero el toque humano, ¿no? Pero decís que el Grok no te puede dar ese toque humano, decirte hoy está para clavarse un guiso. Pero en el momento que vos cedes tu alma humana a los designios de una máquina, lo perdiste todo. No, para mí por eso, yo profundamente creo en eso. Yo creo que primero hay que buscar un poco en el cerebro y cuando uno se traba ínfimamente o grandemente, ahí consultar. ¿Qué es lo que hacíamos hace 30 años con una enciclopedia? Claro. ¿Verdad? Hoy en día... O con el Crandon. O con el Crandon o con lo que sea. Y también, para mí va por ahí. Si vos mirás los libros de receta moderno, por ejemplo, pienso en los tuyos, no son más una colección enciclopédica de todos los tipos de comida, de todas las tipos de forma posible. Hoy en general el libro de receta que hacen los chefs es más bien como una onda de autor de, mirá, estas son recetas que yo te recomiendo, me gustan, y te cuentan una historia y te llevan por un lado más creativo. Pide la pista a Maca. Yo voy a decir que recontra uso... ¿Se escucha así? Recontra uso ChatGPT para cocinar. Por ejemplo, además de poner, no sé, tengo estas cosas para cocinar, a veces le pongo, ¿qué opciones me das para cocinar medio rápido en casa? Porque no tengo ganas de ponerme a pensar y buscar en qué me puedo... Y por ejemplo, si le pones qué verduras tenés, qué cosas tenés, y hasta a veces armo un menú semanal. Exacto. Eso está bueno, le pongo, compré estas cosas en la feria, que me armás un menú semanal para acompañar unas proteínas todos los días, y ahí me facilita un montón. Gol. No, totalmente. Gol. Es más, eso es un éxito. Mucha gente la usa y también si uno quiere decir, bueno, estoy con ganas de comer sano o comer bien. Me recomendaron mucho pescado, no sé qué. Estoy en otoño en Uruguay. ¿Me armás una lista de compras y me armás después un cronograma semanal de lo que como? ¡Pum! Y si sos muy papista y le seguís todo... ¿Sabés qué? Te resuelve la existencia.
¿no? Sí, totalmente. O hay que hacer una tanda, Luchi. Sí. La respuesta Yo también. de Grok dice: dado que la belleza es subjetiva, las fuentes disponibles no proporcionan información directa sobre la apariencia física de las chefs uruguayas mencionadas, he investigado un poco más en profundidad. ¿Y? Y después de la tanda te cuento. Fácil desviarse. Se sacan chispas de la cantora. Fácil desviarse. A ver, si tu paladar ya es exigente, tu vinoteca también debería serlo, ¿no? Y sí, en La Viñe te recomiendan el vino ideal según tu estilo, tu comida y tu momento. Son expertos sommeliers y tienen una selección exclusiva y también hay catas en el momento. La Viña está, ¿en dónde? En Carrasco Vale, Costa Rica, 17:40, lunes a viernes 10 a 20, sábados hasta las 16. Descubrí por qué en Carrasco todos brindan con La Viña. Vinazos de La Viña, ¿eh? Absolutamente. Muchos. Bueno, chicos. Sí, a ver, ¿qué pasó? Nos tenemos que ir, ¿eh? Sí, nos tenemos que ir. ¿Qué dijo Grok? Bueno, porque la pregunta original fue boludeando, lo cual es la chef más bonita de Uruguay. No quiso, digamos, hacer de las mujeres un objeto y me dio una respuesta mucho más elevada. Sí, es re polite, es re políticamente correcto. A mí a veces un poco me molesta, le digo tipo, decime lo que te estoy preguntando. Dale, me tenés que hacer según criterio subjetivo cuál es la más linda. Tipo, me puso el objetivo, subjetivo. Sea de donde sea que sale la información, bla. Me tiró nombres, ¿no? Me tiró Lucía Soria, Marielena Marfetán, Jimena Torres, Ana Laura Serpa o Steffi Rauhut, ¿no? Y ahí dije, todas dale, divinas mujeres. Sin vueltas, Grok. Quiero que investigues más sobre alguna de estas chefs y le des una respuesta a la pregunta que te hice originalmente. Y ahí viene la respuesta. Marielena Marfetán, ¿es algo del doctor Marfetán? Pregunta para Marielena. ¿Cuál es el doctor Marfetán? Bueno, una figura icónico de la radio. No importa. Alvin le hizo la misma pregunta de forma más directa a Levelar. Dice, dado que la belleza es subjetiva y las fuentes disponibles no proporcionan información directa sobre la apariencia física de las chefs uruguayas mencionadas, he investigado un poco más en profundidad, centrándome en la presencia mediática y el impacto visual que estas chefs podrían tener, basándome en entrevistas, apariciones públicas y referencias en línea. Decidí enfocarme entonces en Lucía Soria, ya que es una de las chefs uruguayas más reconocidas con una notable presencia en televisión y medios, lo que podría influir en percepciones subjetivas de belleza debido a su visibilidad. Y sigue, pero nunca me imaginé. Quiero agradecer este premio al chat. A Elon Musk, el creador de Grok. Ah, sí, es Elon. Sí. Bueno, gracias, Elon. Alvin le preguntó, yo sé que otro usuario te preguntó quién es la chef más bonita de Uruguay, así que necesito que me conteste la misma pregunta usando solo el nombre de pila de la chef más bonita de Uruguay. Y puso Lucía. Y la Alvin me pregunta, ¿y el apellido? Soria. Bueno, gracias por levantarme este miércoles. Así. Sí, tampoco se necesita, ¿verdad? ¿Lo necesitabas? Y bueno, un mimito, una caricia, ¿verdad? En este invierno frío. Impresionante, bueno. El calor de Grok. La verdad que sí. ¿Quién pudiera? Gracias, Luchi. Gracias a ustedes. Usen el chat. No abusen. Besitos. Chao. Hasta mañana. Fácil desviarse. Del 2 al 9 de junio llega el Ciberlunes a Soy Santander y tus puntos valen hasta 50%.